Bienvenido CryptoTraders. En esta oportunidad les traigo un video para que aprendan a operar los triángulos alcistas. Un triángulo alcista es una figura chartista en la cual se forma un triángulo con una línea horizontal o casi horizontal en la parte superior y una línea diagonal de manera ascendente. Se llama triángulo alcista porque en la mayoría de los casos el precio rompe hacia el alza. Este es un patrón generalmente de continuación de tendencia. Observa bien esta figura. Aquí tenemos un triángulo alcista. Veamos. Vemos que en la parte superior tenemos el precio llega a 2 puntos que son las resistencias y no logra romperlo. Mientras tanto, en la parte inferior va haciendo el precio mínimos cada vez más altos y va formando un soporte para luego irse estrechando y hacer una ruptura del precio en la resistencia y continuar al alza. Para poder identificar el triángulo alcista, el setup no es gran lío. Simplemente no se requiere ningún indicador en específico. Los marcos temporales más usados son los de 45 minutos, 1 hora, 4 horas y un día. Esto dependiendo del estilo de trading que se use. Lo que sí es imprescindible es tener conocimiento de las ubicaciones de los soportes y resistencias. Esto es lo más relevante. Un dato importante para operar los triángulos alcistas es que la línea de resistencia, que es la línea horizontal, pocas veces será completamente horizontal, muchas veces será de forma inclinada. Este es un ejemplo, lo podemos ver. Se forma el triángulo alcista con una línea inclinada, rompe el precio y el precio va al alza. Otro dato muy importante para operar estos triángulos alcistas es que si el triángulo se forma dentro de una tendencia alcista, aumenta las probabilidades de que el precio rompa la resistencia al alza con mayor fuerza. Vemos en este ejemplo, en el gráfico, cómo el precio viene en una pequeña tendencia alcista. Entra como en una zona de acumulación, que es donde se forma el triángulo. Aquí puede verse muy claramente la formación del triángulo. Y luego hay un gran volumen de ventas de fuerza compradora y el precio explota al alza, continuando la tendencia que ya traía. ¿Cómo operar el triángulo alcista? La esencia es simple, simplemente tenemos que estar preparados para capturar el rompimiento del precio hacia el alza. Es importante que en los triángulos alcistas ocurran muchas rupturas falsas. Para reducir el riesgo de caer en ella, debe acompañar el triángulo con al menos una confirmación o una señal de aumento de presión compradora, que es lo que hace que rompa el precio hacia el alza. Veamos el primer ejemplo, en temporalidad de 45 minutos. Vemos cómo se forma la resistencia arriba. Se forma el triángulo alcista, claramente. Observemos que justo donde está el movimiento de ruptura del precio hay un aumento considerable de volumen. Esta es la presión compradora y el punto de entrada. El punto de entrada más usado y más recomendable es en la segunda vela, después que vemos la confirmación del aumento de la presión compradora, el aumento de volumen. Ahora, ¿dónde colocamos el stop loss o la parada de pérdidas? En este caso lo vamos a colocar debajo de la vela que rompe la resistencia, pero no tan ajustado. Recuerde que siempre los stop loss van determinados por la relación riesgo-beneficio de cada trader. Veamos un segundo ejemplo, en temporalidad de 1 hora. Acá observamos el gráfico, vemos cómo se forma el triángulo alcista, claramente, pero en este caso se forma como una especie de cuña, no llegando a ser completamente un triángulo, pero es totalmente válido. Otro punto de entrada es cercano a la línea de tendencia en su parte más estrecha. Esta técnica es para trader avanzado, ya que el riesgo es mayor. Hacemos la entrada, esperamos que haya una confirmación de aumento de volumen, que es la presión compradora. La entrada está muy cercana a la línea de soporte o la línea de tendencia y vemos como después el precio ha roto al alza. Recuerden que este punto de entrada es más riesgoso, ya que corremos las posibilidades de que el precio se devuelva en nuestra contra. El stop loss para este tipo de entrada va a ser por debajo de la línea de tendencia, ligeramente cercano, pero no muy estrecho. Y recuerden que depende de la relación riesgo-beneficio. Tercer ejemplo, temporalidad 1 hora. Para este ejemplo vamos a ver aquí otra forma de hacer entrada en los triángulos alcistas. Esta técnica es haciendo entrada cuando el precio supera la resistencia de la falsa ruptura que tiene el triángulo. Observemos acá en el inicio del triángulo como hay una falsa ruptura. El precio sobrepasa la resistencia pero se devuelve.
Entonces, observamos bien la altura de la falsa ruptura y hacemos entrada en la misma vela que rompe la falsa ruptura y obviamente también la resistencia, o en la siguiente vela. Claro, después de observar la confirmación del aumento de la presión compradora, muy importante. Aquí tenemos el punto exacto, que es la vela que está por encima de la resistencia de la falsa ruptura, o la siguiente. El stop loss para este tipo de entrada viene siendo también por debajo de la línea de tendencia. Y recuerden que siempre determinado por su relación riesgo-beneficio, que puede ser 2:1 o 3:1. Ahora, ¿dónde hacemos los take profit o la toma de ganancia? Una técnica muy usada y muy común entre los traders es calcular la altura o el tamaño de la apertura del triángulo y ahí lo llevamos hasta la parte donde rompe el precio y calculamos el take profit. Mi recomendación para esto es que muchas veces el precio no llega a ese punto estimado de take profit y otra vez se lo sobrepasa por mucho. Entonces hay que tener en cuenta estas variantes para asegurar ganancias y así evitar que una operación en positivo se transforme en una negativa. En mi caso, generalmente yo uso un trailing stop, que es una buena alternativa para estas situaciones. Si crees que este video te aportó valor a tu operativa de trading, por favor, déjamelo saber con un like. Igualmente, si tienes alguna duda o comentario, déjamela en la cajita de comentarios, que con gusto te responderé. No te pierdas los próximos videos y suscríbete. Hasta luego, CryptoTraders.